Bueno, vamos a ver con este video cómo simplificar funciones lógicas o funciones booleanas con diagramas de Carnot. Para esto vamos a desarrollar un ejemplo que tenemos en la guía de ejercicios que hace referencia al diseño de un circuito decodificador. Lo que vamos a obtener nosotros es la función de este circuito decodificador BCD a 7 segmentos. Y vamos a desarrollarlo para el segmento F. Es decir, en este tipo de display de 7 segmentos, cada uno de los segmentos se va a encender para distintas combinaciones de entrada. Por ejemplo, si debemos encender el número 0 en el display, los segmentos que se activarán serán el A, el B, el C, el D, el E y el F. En cambio, si encendemos el 1, solamente el B y el C y así sucesivamente. Veremos entonces un circuito para activar o función lógica que permite activar este segmento F. Este segmento F se activará con la presencia de las combinaciones de entrada BCD para los números 0, 4, 5, 6, 8 y 9. Por ejemplo, el 4 encendería el F, el G, el B y el C, y así, bueno, cada uno de los números que están acá. Lo primero que vamos a hacer para este caso es para esta salida de la activación del segmento F, una tabla de verdad. La tabla de verdad que responde a la activación de ese segmento F es esta. Es decir, para las combinaciones de entradas, para el 0, para el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9, tenemos activados con salidas 1 para el segmento F. Tenemos acá entonces 4 entradas, A, B, C, D. Tenemos 16 combinaciones de salida, 16 combinaciones para estas 4 entradas, es 2 a la 4. Y las salidas, a decir verdad, se van para los distintos segmentos, solamente se activarán siempre de 0 a 9, porque el BCD, el código BCD descarta las combinaciones correspondientes a 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a proceder de una forma similar a la que hemos descrito en un video anterior y vamos a ir enlazando todas las combinaciones de entradas que correspondan a salidas 1. La primera combinación de entrada que tenemos para salida 1 es la no A, no B, no C, no D. Es decir, si se dan en forma conjunta las entradas no A, I, no B, I, no C, I, no D, la salida debería ser un 1. Puede ser para esta, entonces lo escribimos, la expresión booleana que corresponde para esta combinación es esta. No A, AND, no B, AND, no C, AND, no D, como habíamos mencionado antes. Decíamos que se pondrá en 1 para esta combinación o para esta otra combinación, que también tiene salida 1, que la expresamos con una OR, es decir, es esta combinación o esta otra combinación, que esta otra combinación es no A, AND, B, AND, no C, AND, no D, como vemos acá. O esta otra combinación, que la expresamos acá, o esta otra combinación, que es no A, B, AND, B, AND, C, AND, no D, que la vemos acá, o bien esta otra, o bien esta otra combinación que es A, AND, no B, AND, no C, AND, no, AND D, que se expresa
de esta forma. Cada uno de estos términos enlazados con la función OR se los conoce también como minterms. Y esta función escrita de esta forma se puede escribir en una forma más simplificada, como vemos acá. Esto se leería de esta forma: función de las variables a, b, c y d, es decir, 4 variables, como la sumatoria de las combinaciones de 0, 4, 5, 6, 8 y 9, enlazadas como minterms cada uno de ellos. Lo que vemos acá es la función desarrollada sin simplificar. Tenemos, como vemos, 6 minterms, ¿sí? Es decir, deberíamos disponer de una compuerta OR de 6 entradas. Y a su vez deberíamos disponer de 6 compuertas AND de 4 entradas cada una, con sus correspondientes inversores, ¿no? Veremos cómo esta función se puede simplificar a través de un diagrama de Carnot. Pero primero veremos una serie de pasos para confeccionar los diagramas de Carnot. Un diagrama de Carnot tendrá tantos casilleros como combinaciones de entrada haya. En este caso, como hay 4 variables binarias, 2 a la 4 nos da 16 combinaciones, es decir, el diagrama tendrá 16 casilleros. En este caso es fácil entonces confeccionar un diagrama de 4×4 casilleros. Pero vamos a ver los pasos que debemos seguir para simplificar una función por el diagrama de Carnot. Lo primero que debemos hacer es lo que vimos anteriormente, es escribir la expresión booleana en forma de minterms, como lo hicimos, que esté de acuerdo con la tabla de verdad. Luego, una vez confeccionado los casilleros, el tablero, digamos, del diagrama, vamos a poner un 1 en cada casillero del diagrama que corresponde a cada salida 1 o cada función AND de cada minterms. Luego se irán agrupando casilleros adyacentes. Luego vamos a ver cómo es que se confecciona la adyacencia en los diagramas de Carnot. Y el modo de agrupamiento sería en potencias de A2, es decir, puede ser que un casillero no tenga nada adyacente, sería 2 a la 0, sino es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, o sea, de A2, de A4, de A8 casilleros o un casillero solo, que contengan unos, es decir, agrupamos casilleros que contengan unos. Luego lo que miramos es entre cada agrupamiento qué variable cambia. Es decir, si hay una variable, si en un agrupamiento hay una variable que aparece como 0 y 1, es decir, como su valor y su complemento, esa variable no la ponemos en el minterms, en la nueva forma de agrupar. Finalmente, lo que hacemos es enlazar con una OR, todos estos grupos que se obtienen, que ya están agrupados con funciones AND. Vamos a verlo en el ejemplo nuestro. En nuestro ejemplo tenemos entonces acá los 16 casilleros, 4 por 4. Las combinaciones de las variables de entrada, vamos a poner entonces A y B con todas sus combinaciones acá, es decir, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, de modo tal que de una fila a la otra
haya adyacencia. La adyacencia en binario se refiere a que si hay dos variables, solamente cambie una de las variables. Es decir, acá tenemos que A es 0, 0 en las dos filas y el que cambia es B. De esta fila a esta fila, B se mantiene constante, se mantiene igual, y el que cambia es A, y de esta fila a esta fila, A se mantiene constante y el que cambia es B. También se observa que de este casillero a este casillero, es decir, o de esta fila a esta fila, también hay adyacencia porque de acá a acá B se mantiene constante en 0 y el que cambia es A. Lo mismo sucede entonces con las variables C y D y vamos disponiendo los unos de acuerdo a lo que habíamos visto antes para la combinación de entrada del 0, del 4, del 5, del 6, del 8 y del 9. Vamos a comenzar entonces a agrupar. Primero agrupamos estos dos unos. Estos dos unos, lo que observamos es lo siguiente. Que A se mantiene como no A en 0. C y D también se mantienen como no C y no D en 0. Pero B sí cambia. Entonces, vamos a agrupar con funciones AND de la siguiente forma, como no A, AND, no C, AND, no D. B no aparece. Luego vamos a agrupar estos dos unos que están acá. Lo que vemos acá que A se mantiene como no A, que B se mantiene como B, que C se mantiene como no C, pero el que cambia es D. Entonces, el otro minterm va a ser de esta forma. No A, B, AND, no C. Luego vamos a ver este agrupamiento que está acá. En este caso será, vemos que A se mantiene en 1, que B se mantiene en 0, nuevamente C se mantiene en 0 y el que cambia es D. Finalmente nos quedaría este solo, pero resulta que este casillero resulta ser adyacente con este, es decir, acá tenemos la combinación de entrada para este casillero es no A, B, C, no D en este. Y lo que cambia en este, con respecto a este otro, es que D pasó, C pasó de 1 a 0, de este casillero a este. No A, B se mantienen igual y no D también se mantiene. Entonces, para agrupar este casillero, lo agrupamos con este, porque tenemos en este caso acá un 1 y podemos hacerlo. Si no lo tuviéramos, no podríamos agruparlo. Finalmente, ese término queda de esta forma. La función que antes tenía 6 minterms, ahora pasó a tener 4. O sea, la función, la compuerta OR pasó de 6 entradas a 4 entradas. Y cada una de las AND, que eran de 4 entradas, ahora tiene 3 entradas. Es decir, quedó un circuito un poco bastante más simplificado.